Samuel vio el pelaje moteado arrastrándose sangriento detrás de la camioneta y supo que la lince preñada tenía minutos de vida. La decisión que tomó el anciano en ese instante desató una cadena de eventos que nadie pudo haber imaginado. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos. El polvo se levantaba en densas nubes doradas sobre la carretera rural de Nuevo México, transformando el atardecer en una escena casi apocalíptica. Era uno de esos días sofocantes de julio, donde el asfalto parecía derretirse bajo el sol implacable del desierto americano. El tráfico era escaso en esta parte olvidada de la Ruta 180, donde los únicos testigos habituales eran los cactus saguaro que se erguían como centinelas silenciosos y las ocasionales águilas que surcaban el cielo en busca de presas. Pero en este momento particular, algo profundamente perturbador estaba ocurriendo, algo que desafiaría la fe de cualquiera en la humanidad y posteriormente la restauraría de la manera más inesperada. Una camioneta Chevrolet plateada avanzaba a velocidad moderada por el camino de tierra, dejando tras de sí una estela de polvo que ocultaba parcialmente lo que arrastraba. El conductor, un hombre de unos 40 años con gafas de sol reflectantes y una gorra desgastada, parecía completamente ajeno o deliberadamente indiferente al horror que perpetraba. Detrás de su vehículo, atada con una cuerda gruesa y desgastada, una lince hembra luchaba desesperadamente por mantener el equilibrio mientras era arrastrada sobre el suelo árido. Su pelaje moteado, normalmente pristino y hermoso, estaba cubierto de polvo y sangre. Sus garras intentaban encontrar algún punto de apoyo en la tierra que pasaba vertiginosamente bajo ella, pero era inútil. El animal emitía sonidos de angustia que se perdían en el rugido del motor y el crujido de los neumáticos sobre la grava. Lo que hacía esta escena aún más desgarradora era algo que los observadores casuales no podrían notar a simple vista. Esta lince no estaba sola en su sufrimiento. Su vientre, hinchado y redondeado, revelaba que estaba preñada, probablemente en las últimas semanas de gestación. Cada tirón de la cuerda, cada sacudida del vehículo, no solo torturaba a la madre, sino que ponía en peligro las vidas de las crías que llevaba dentro. Sus ojos dorados, normalmente alertas y llenos de la feroz inteligencia característica de los felinos salvajes, ahora mostraban una mezcla devastadora de dolor, miedo y desesperación. Intentaba proteger su vientre instintivamente, girando su cuerpo en ángulos imposibles mientras era arrastrada, un acto de maternidad heroico incluso en medio de la agonía. La razón detrás de este acto de crueldad era tan banal como repugnante. El conductor, un cazador furtivo llamado Rick Brennan, había encontrado a la lince cerca de su propiedad la noche anterior. En lugar de llamar a las autoridades de vida silvestre como dictaba la ley, había decidido tomar el asunto en sus propias manos. Su excusa, que repetiría más tarde a cualquiera que quisiera escuchar, era que los linces representaban una amenaza para sus gallinas y su ganado menor. La verdad era más oscura y más simple. Había en él una vena de crueldad que encontraba satisfacción en ejercer poder sobre criaturas indefensas. Había atrapado a la lince con un lazo mientras ésta descansaba, debilitada por su embarazo, y ahora la arrastraba hacia un cañón remoto donde planeaba deshacerse del cuerpo. En dirección contraria, avanzando por la misma carretera polvorienta, un Ford Mustang rojo de 1968 se aproximaba. Al volante iba Samuel Méndez, un hombre de 78 años, cuyo rostro curtido por el sol contaba historias de décadas vividas bajo el cielo abierto del suroeste. Samuel había sido veterinario durante 45 años antes de retirarse, especializándose en animales de rancho, y cuando la ocasión lo requería,
en vida silvestre. Sus manos, ahora venosas y marcadas por la edad, habían traído al mundo cientos de potros, terneros y criaturas de todo tipo. Aunque oficialmente retirado, su amor por los animales nunca había disminuido. De hecho, en su jubilación, se había vuelto más activo que nunca en causas de conservación, trabajando como voluntario en centros de rehabilitación de vida silvestre. Samuel conducía de regreso a su casa después de una consulta en el pueblo vecino. A pesar de su edad, sus ojos seguían siendo agudos, entrenados por décadas de observar los detalles más sutiles en sus pacientes. Fue por eso que incluso a través de la nube de polvo que la camioneta levantaba, notó algo extraño en la forma en que el vehículo se movía. Había algo antinatural en la resistencia que parecía experimentar, como si arrastrara algo pesado. Y entonces, cuando el Mustang se acercó lo suficiente y el ángulo cambió, Samuel lo vio. Por un instante que se congeló en el tiempo, sus ojos captaron la forma inconfundible de un animal grande siendo arrastrado, el destello de un pelaje moteado cubierto de polvo rojo del desierto, y algo más, algo en la postura del animal que le gritó a su cerebro entrenado: «Esta criatura está embarazada». El pie de Samuel se levantó del acelerador por puro instinto, mientras su mente procesaba lo que acababa de presenciar. 78 años de vida le habían enseñado muchas cosas, pero principalmente esto: que la crueldad humana no tenía límites, pero tampoco la capacidad humana para la compasión. En ese momento, mientras los dos vehículos se cruzaban brevemente en esa carretera olvidada por Dios, Samuel Méndez tomó una decisión que cambiaría no solo el destino de esa lince y sus crías nonatas, sino que también restauraría la fe de una comunidad entera en la bondad fundamental que aún podía existir en el corazón humano. Sin dudarlo un segundo más, Samuel pisó el freno, haciendo que el Mustang derrapara ligeramente sobre la grava suelta. El polvo que había quedado suspendido en el aire comenzaba a asentarse, revelando con mayor claridad la escena que acababa de presenciar. Detrás de él, la camioneta continuaba su marcha, ajena al testigo que acababa de aparecer. El anciano giró el volante con determinación, sus manos temblando ligeramente no por la edad, sino por la adrenalina pura que ahora corría por sus venas. 78 años no habían apagado el fuego que ardía en su pecho cuando veía sufrir a un animal. Si algo, los años solo habían intensificado su convicción de que cada vida importaba, especialmente aquellas que no podían defenderse por sí mismas. El Mustang rugió cuando Samuel aceleró con determinación, girando completamente para seguir la dirección de la camioneta. El vehículo respondió con la misma vitalidad que había mostrado durante más de 50 años de servicio fiel, sus neumáticos levantando su propia nube de polvo mientras Samuel perseguía al torturador. La distancia entre los dos vehículos no era mucha, quizás unos 200 metros, pero cada segundo que pasaba significaba más sufrimiento para esa criatura indefensa. Samuel podía imaginar con demasiada claridad lo que el animal estaba experimentando. Había tratado incontables casos de traumas por arrastre en su carrera, desde perros atropellados hasta caballos que habían quedado atrapados en cercas de alambre. Conocía el tipo de daño que la fricción continua contra el suelo podía causar: abrasiones profundas que exponían músculo y a veces hueso, deshidratación severa por el shock, y en el caso de una hembra preñada, la posibilidad casi segura de aborto espontáneo o daño fatal a las crías. Mientras conducía, Samuel buscó su teléfono celular en el asiento del pasajero. Sus dedos, normalmente firmes a pesar de su edad, temblaban ligeramente mientras intentaba marcar al sheriff del condado. La cobertura en esta parte de Nuevo México era irregular en el mejor de los casos, y por supuesto, en este momento crucial, su teléfono mostraba solo una barra de señal
que parpadeaba intermitentemente. Maldijo en voz baja, algo inusual para él, pero las circunstancias lo justificaban. No tenía tiempo para detenerse y buscar mejor señal. Cada momento perdido podía significar la diferencia entre la vida y la muerte para ese animal. La camioneta Chevrolet continuaba su marcha, aparentemente ajena a la persecución. Rick Brennan, el conductor, tenía la música country a todo volumen, lo suficientemente alta como para ahogar cualquier sonido exterior, incluido el rugido cada vez más cercano del Mustang clásico detrás de él. Su mente estaba en otro lugar, calculando cuánto tiempo le tomaría llegar al cañón, deshacerse del cuerpo del animal y regresar a tiempo para la cena. No sentía remordimiento alguno. En su visión distorsionada del mundo, estaba haciendo un servicio a la comunidad eliminando a un depredador. El hecho de que los linces fueran una especie protegida bajo las leyes federales y estatales no le importaba en absoluto. Las leyes, pensaba, eran para quienes no sabían cómo funcionaba realmente el mundo rural. Samuel acortó la distancia rápidamente. El Mustang, a pesar de su edad, tenía un motor que había sido cuidadosamente mantenido a lo largo de las décadas y respondía con potencia cuando se le pedía. Pronto, Samuel pudo ver con mayor claridad la escena completa del horror que se desarrollaba frente a él. La lince, que ahora podía identificar definitivamente como una hembra adulta de lince rojo o bobcat, continuaba siendo arrastrada sin piedad. Su cuerpo se retorcía en intentos desesperados de encontrar alguna posición que minimizara el dolor y protegiera su vientre hinchado. Su pelaje, que debería haber mostrado las hermosas manchas negras sobre un fondo rojizo dorado característico de su especie, estaba ahora tan cubierto de polvo y sangre que apenas era reconocible. Lo que más impactó a Samuel, sin embargo, fue la expresión en el rostro del animal cuando ocasionalmente conseguía levantar la cabeza. Había tratado con suficientes animales salvajes en su vida para reconocer las diferentes expresiones de miedo. Este no era el terror ciego de un animal acorralado, ni la agresividad defensiva de un depredador amenazado. Era algo más profundo, más desgarrador. En esos ojos dorados que ocasionalmente captaban la luz del sol poniente, Samuel vio algo que nunca olvidaría. Una madre desesperada tratando de proteger a sus crías, incluso cuando su propio cuerpo estaba siendo destruido. Samuel tocó la bocina del Mustang, un sonido largo y fuerte que finalmente penetró la burbuja de indiferencia en la que Rick Brennan conducía. El conductor de la camioneta miró por el espejo retrovisor, inicialmente con irritación ante quien osaba interrumpir su viaje. Luego, cuando vio el Mustang rojo acercándose rápidamente, su expresión cambió a una mezcla de sorpresa y preocupación. No por el animal que arrastraba, sino por haber sido descubierto. Su mano se movió instintivamente hacia la palanca de cambios, considerando acelerar, pero algo en la determinación con la que ese vehículo clásico lo perseguía le hizo reconsiderar. Samuel se acercó hasta quedar a solo unos metros de la camioneta, lo suficientemente cerca como para que Rick pudiera verlo claramente en su espejo retrovisor. El anciano hizo gestos enfáticos con la mano, señalando hacia abajo, hacia lo que la camioneta arrastraba, y luego haciendo el gesto universal de detenerse. Su rostro, normalmente amable y tranquilo, estaba transformado por la indignación y la urgencia. Rick vaciló. Parte de él quería simplemente acelerar y perder a este entrometido anciano en los caminos laberínticos del desierto. Pero había algo en la determinación de ese hombre mayor, en la forma en que no se rendía a pesar de su edad obvia, que le dio pausa. Finalmente, más por curiosidad que por remordimiento, Rick comenzó a reducir la velocidad. La camioneta desaceleró gradualmente y con ella
El horrible arrastre de la lince también disminuyó. Cuando el vehículo finalmente se detuvo por completo, una nube de polvo los envolvió a ambos. Samuel no perdió un segundo. Antes de que el polvo siquiera comenzara a asentarse, ya estaba fuera de su Mustang, moviéndose con una agilidad sorprendente para un hombre de su edad. La adrenalina y décadas de responder a emergencias animales habían activado en él una respuesta automática que ignoraba las limitaciones de la edad. Corrió hacia la parte trasera de la camioneta, donde la lince yacía inmóvil en el suelo, aún atada por esa cuerda cruel. Por un momento terrible, Samuel temió que hubiera llegado demasiado tarde, pero entonces vio el leve movimiento de su pecho subiendo y bajando, y supo que aún había tiempo, aunque no mucho. ¿Qué demonios cree que está haciendo? La voz de Rick Brennan cortó el aire mientras el hombre bajaba de su camioneta, su tono mezclando defensa con agresión. Samuel ni siquiera lo miró. Toda su atención estaba en la lince. «Salvando una vida», respondió Samuel con voz firme mientras se arrodillaba junto al animal herido. Sus rodillas protestaron contra el suelo duro y caliente, pero ignoró el dolor. Había cosas más importantes en juego. Con manos expertas pero gentiles, comenzó a examinar a la lince, sus dedos moviéndose con la precisión de alguien que había realizado este tipo de evaluaciones miles de veces. El pulso del animal era débil pero presente, su respiración superficial y rápida, signos claros de shock traumático. Las abrasiones en su piel eran severas, especialmente en las patas traseras y los flancos, donde la fricción había sido más intensa. Pero lo que más preocupaba a Samuel era el vientre hinchado. Colocó su mano cuidadosamente sobre el abdomen de la lince y sintió movimiento. Las crías aún estaban vivas. «Esa cosa es una amenaza», protestó Rick, dando unos pasos hacia ellos pero manteniéndose a una distancia prudente. La lince, incluso en su estado debilitado, seguía siendo un depredador salvaje. «Ha estado rondando mi propiedad, matando mis gallinas. Tenía todo el derecho de proteger lo que es mío». Samuel finalmente levantó la vista, y cuando sus ojos se encontraron con los de Rick, el cazador furtivo dio un paso atrás involuntario. Había algo en la mirada del anciano, una mezcla de decepción profunda y determinación férrea, que era más intimidante que cualquier grito o amenaza. «Usted no tiene ningún derecho», dijo Samuel con voz controlada pero que temblaba ligeramente por la emoción contenida, «a torturar a un animal de esta manera, ninguno en absoluto. Esta es una especie protegida, y lo que ha hecho es un delito federal». Sus manos continuaban trabajando mientras hablaba, desatando cuidadosamente la cuerda que se había incrustado en la piel del animal alrededor de su cuello. La lince gimió débilmente cuando la presión fue liberada, un sonido tan lastimero que incluso Rick pareció momentáneamente afectado. «No sabía que estaba preñada», murmuró Rick, aunque su tono defensivo sugería que probablemente no habría cambiado nada si lo hubiera sabido. «Solo quería llevarla lejos de mi propiedad. No pretendía que fuera tan grave». Samuel continuó su examen sin responder inmediatamente. Sacó de su bolsillo una navaja pequeña y cortó completamente la cuerda, liberando al animal de sus ataduras. La lince intentó moverse, pero no tenía fuerzas. Sus patas apenas respondían, y su cabeza cayó de nuevo contra el suelo con un golpe suave que partió el corazón de Samuel. «Necesito agua», dijo finalmente, extendiendo su mano sin mirar a Rick. «Y una manta o toalla, algo para transportarla». Rick vaciló, claramente dividido entre el impulso de huir de la escena y una creciente comprensión de la gravedad de lo que había hecho. Finalmente, caminó de vuelta a su camioneta y regresó con una botella de agua y una manta vieja que guardaba en la cabina.
Samuel aceptó ambos artículos sin una palabra de agradecimiento. Mojó sus dedos con el agua y los acercó cuidadosamente a la boca de la lince. Al principio, el animal no respondió, pero luego su lengua áspera salió levemente, lamiendo la humedad de los dedos de Samuel con desesperación. Era un pequeño signo de esperanza en medio del desastre. Mientras Samuel trabajaba, su mente calculaba opciones. Estaban a unos 30 kilómetros del centro de rehabilitación de vida silvestre más cercano, un lugar que él conocía bien por sus años de trabajo voluntario. Pero 30 kilómetros eran una eternidad para un animal en este estado. Necesitaba estabilizarla aquí mismo, en medio del desierto, con recursos mínimos. Era exactamente el tipo de desafío que había enfrentado docenas de veces en su juventud cuando trabajaba en ranchos remotos, pero eso había sido hace décadas. Sus manos no eran tan firmes como antes, su espalda no tan fuerte, pero su conocimiento, su experiencia, eso permanecía intacto. La manta que Rick había traído olía a aceite de motor y sudor, pero tendría que servir. Samuel la extendió en el suelo junto a la lince y con movimientos increíblemente cuidadosos comenzó el proceso de mover al animal sobre ella. «Ayúdeme», ordenó a Rick, quien se había quedado de pie a unos metros de distancia, observando con una mezcla de fascinación y creciente culpa. «Necesito que sostenga este extremo mientras yo levanto su parte posterior. Y tenga cuidado. Incluso herida puede atacar si se siente amenazada». Rick se acercó con cautela, sus movimientos torpes comparados con la precisión de Samuel. Entre los dos, lograron transferir a la lince a la manta sin causarle más daño visible. El animal gimió durante el proceso, sus ojos abriéndose brevemente para mostrar pupilas dilatadas por el dolor y el shock. Samuel notó que su respiración se había vuelto más laboriosa, un signo preocupante de que el tiempo se estaba agotando. «Mi camioneta tiene más espacio en la parte trasera», ofreció Rick de repente, su voz más pequeña ahora, despojada de la arrogancia anterior. «Podría llevarla más rápido que su auto». Samuel consideró la oferta por un momento. Su Mustang era un vehículo de 2 puertas, no ideal para transportar a un animal herido del tamaño de una lince adulta. Pero la idea de dejar que este hombre, que había causado todo este sufrimiento, participara más en la situación, le revolvía el estómago. Sin embargo, tenía que pensar en el animal, no en su propia indignación. «De acuerdo», dijo finalmente, «pero yo voy atrás con ella, y usted conduce exactamente a donde yo le diga, exactamente a la velocidad que yo le diga. Si hace algo, cualquier cosa que ponga en peligro aún más a este animal, se encontrará con cargos que lo mantendrán en prisión hasta que sea tan viejo como yo». Rick asintió rápidamente, su rostro pálido. El peso de sus acciones finalmente parecía estar asentándose sobre él. Entre los dos levantaron cuidadosamente la manta con la lince y la transportaron a la parte trasera de la camioneta. Samuel trepó con sorprendente agilidad, arreglando la manta para crear un espacio lo más cómodo posible. Se sentó junto al animal, una mano descansando suavemente sobre su flanco para monitorear su respiración y latidos cardíacos. «Centro de Rehabilitación de Vida Silvestre del Valle del Río Grande», instruyó a Rick. «Está en la carretera 152, unos 30 kilómetros al oeste, y mantenga la velocidad constante, nada de aceleraciones o frenadas bruscas». Rick subió a la cabina y arrancó el motor. Esta vez, la camioneta no llevaba una carga cruel arrastrándose detrás. El viaje hacia el centro de rehabilitación fue uno de los más largos en la vida de Samuel, aunque en realidad solo duró 25 minutos. Cada bache en el camino, cada curva, lo hacía tensarse y verificar el estado de la lince. Mantenía una mano constantemente sobre su pecho, sintiendo los latidos de su corazón,
que aunque débiles, permanecían constantes. Era una pequeña victoria, pero Samuel había aprendido hace mucho tiempo que en situaciones de vida o muerte, las pequeñas victorias eran todo lo que uno podía esperar. La lince había caído en un estado de semiconciencia, lo cual era probablemente una bendición considerando el dolor que debía estar experimentando. Sus ojos permanecían cerrados, aunque ocasionalmente sus párpados temblaban, sugiriendo que estaba consciente de alguna manera de su entorno. Samuel observaba su vientre con preocupación constante. Podía ver movimientos ocasionales bajo la piel, pequeñas ondulaciones que indicaban que las crías aún se movían dentro, pero sabía por experiencia que esto no garantizaba que estuvieran bien. El trauma que la madre había experimentado podría haber causado daño placentario, privando a las crías de oxígeno, o podría haber iniciado un trabajo de parto prematuro. Con linces, el periodo de gestación era de aproximadamente 60 a 70 días, y basándose en el tamaño de su vientre, Samuel estimaba que esta hembra estaba probablemente en la semana 8 o 9. Las crías podrían sobrevivir si nacían ahora, pero necesitarían cuidados intensivos inmediatos. Desde la cabina, Rick conducía en silencio. Cada pocos minutos, sus ojos se desviaban hacia el espejo retrovisor, observando al anciano en la parte trasera con el animal herido. La realidad de lo que había hecho comenzaba a penetrar las capas de racionalización que había construido alrededor de sus acciones. Había visto linces antes, por supuesto. Había vivido en esta región toda su vida, pero siempre los había visto como amenazas, como competencia por los recursos, como plagas que necesitaban ser controladas. Nunca se había detenido a pensar en ellos como seres vivos con sus propias luchas por sobrevivir, con sus propias familias que proteger. Ver a ese anciano, un hombre que claramente tenía más razones que él para tomarse las cosas con calma, trabajando incansablemente para salvar a un animal que Rick había intentado matar, era profundamente perturbador. ¿Cómo está? La voz de Rick rompió el silencio, cargada de una culpa que no podía ocultar completamente. Samuel no respondió de inmediato. Parte de él quería ignorar al hombre completamente, castigarlo con silencio por la crueldad que había demostrado, pero su naturaleza fundamentalmente compasiva no podía mantenerse completamente dura. «Viva», respondió finalmente, su voz carente de calidez pero no activamente hostil. Por ahora, su futuro y el de sus crías depende de la próxima hora. «¿Hay algo que pueda hacer para ayudar?», preguntó Rick, y por primera vez, su voz llevaba una nota de genuina preocupación en lugar de autodefensa. «Conduzca cuidadosamente y rece», respondió Samuel, «y cuando lleguemos al centro hable con las autoridades. Dígales exactamente lo que hizo y por qué. No intente huir o minimizar sus acciones. Es la única forma en que puede empezar a reparar algo del daño que causó». Rick tragó saliva audiblemente, pero no respondió. Sus nudillos se pusieron blancos mientras apretaba el volante, su mente luchando con la perspectiva de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Había pensado que podría deshacerse del animal en secreto, que nadie nunca sabría lo que había hecho. Ahora, no solo había sido descubierto, sino que el testigo era alguien que claramente no dejaría pasar el asunto sin más. El paisaje desértico pasaba velozmente por la ventana mientras se acercaban a su destino. El sol había comenzado a descender hacia el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura que contrastaban dramáticamente con la gravedad de la situación en la camioneta. Samuel se encontró hablándole suavemente a la lince, un hábito que había desarrollado décadas atrás cuando trataba con animales heridos. Los estudios habían mostrado que los animales respondían al tono de voz humano, incluso cuando no podían entender las palabras, y Samuel había visto suficiente evidencia anecdótica en su propia práctica
para creer en el poder de una voz tranquilizadora. «Aguanta, pequeña madre», murmuraba mientras acariciaba suavemente su cabeza, evitando las áreas heridas. «Tus bebés te necesitan. Vamos a ayudarte, te lo prometo. Solo tienes que aguantar un poco más». Como en respuesta a su voz, la lince emitió un sonido suave, casi un ronroneo, pero más débil, más doloroso. Sus ojos se abrieron brevemente, esos orbes dorados conectándose con la mirada de Samuel, por un instante antes de cerrarse nuevamente. En ese breve momento de contacto visual, Samuel sintió algo que había experimentado muchas veces en su carrera, pero que nunca dejaba de asombrarlo. Una conexión que trascendía las barreras entre especies. Un entendimiento mutuo de que él estaba allí para ayudar, no para lastimar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, las estructuras del Centro de Rehabilitación de Vida Silvestre del Valle del Río Grande aparecieron en la distancia. Era un complejo modesto de edificios de adobe y metal corrugado, rodeado por grandes recintos donde varios animales en recuperación podían ser vistos. Samuel había pasado incontables horas como voluntario en este lugar desde su jubilación y conocía cada rincón del establecimiento. Más importante aún, conocía al personal y confiaba completamente en sus capacidades. «Vaya directamente al edificio de emergencias», instruyó a Rick, señalando hacia una estructura más grande en el lado este del complejo. «El que tiene la cruz roja pintada en la puerta, y toque la bocina continuamente mientras se acerca, necesitan saber que es una emergencia». Rick hizo exactamente lo que se le dijo, la bocina de la camioneta rompiendo la tranquilidad del atardecer del desierto. Antes de que el vehículo se detuviera completamente, la puerta del edificio de emergencias se abrió y dos figuras salieron corriendo. Samuel reconoció inmediatamente a la doctora. Elena Vargas, la veterinaria principal del centro, y a su asistente Marco. «Samuel, ¿qué tenemos?». La voz de Elena era profesional, calmada incluso mientras corría hacia la camioneta. Lince hembra adulta, preñada, trauma severo por arrastre. Las palabras de Samuel fueron suficientes para que Elena y Marco cambiaran inmediatamente a modo de emergencia absoluta. Elena no hizo más preguntas en ese momento. Sabía que cada segundo contaba. Junto con Marco, desplegaron una camilla especial diseñada para transportar animales salvajes, con correas de seguridad y acolchado extra. Entre los tres, Samuel incluido, a pesar de que Elena intentó objetar citando su edad, transfirieron cuidadosamente a la lince de la manta a la camilla. El animal gimió débilmente durante el proceso, sus patas traseras intentando moverse en un reflejo instintivo de escapar, pero sin la fuerza para lograrlo. «Llevémosla directamente a cirugía 2», ordenó Elena mientras comenzaban a moverse hacia el edificio. «Marco, necesito que prepares fluidos intravenosos, solución salina tibia y que tengas listo el equipo de ultrasonido. Vamos a necesitar ver qué está pasando con esas crías». Su voz era firme y autoritaria, el resultado de años de entrenamiento y experiencia en situaciones de emergencia. Samuel la había visto trabajar docenas de veces y siempre se impresionaba por su profesionalismo bajo presión. Mientras movían la camilla hacia el interior del centro, Rick Brennan se quedó junto a su camioneta, sintiéndose repentinamente inútil y fuera de lugar. Dio unos pasos indecisos hacia el edificio, pero se detuvo cuando Elena se giró hacia él con una mirada que podría haber congelado el desierto mismo. «Usted», dijo señalándolo con un dedo acusatorio, «no se mueva de ahí. Cuando termine con esta paciente, vamos a tener una conversación muy seria sobre cómo un animal protegido terminó en este estado. Y las autoridades están siendo notificadas ahora mismo». Como si sus palabras hubieran sido una señal, una mujer joven apareció en la puerta del edificio principal,
Con un teléfono en la mano, ya llamé al Departamento de Caza y Pesca, anunció. Dijeron que enviarían a un oficial de inmediato. Samuel asintió con satisfacción mientras desaparecía en el interior del edificio, detrás de Elena y Marco. Justicia estaba en camino, pero primero tenían que asegurarse de que hubiera una vida que salvar. El interior de la sala de cirugía de emergencia era un espacio limpio e iluminado brillantemente, equipado con tecnología que rivalizaba la de muchas clínicas veterinarias urbanas. El centro había sido afortunado de recibir subvenciones sustanciales en los últimos años, permitiéndoles actualizar sus instalaciones significativamente. Elena y Marco trabajaban con la precisión de un equipo de cirugía bien ensayado, cada uno sabiendo instintivamente qué necesitaba el otro sin necesidad de palabras. Samuel se mantuvo cerca pero fuera del camino, observando con ojo experto mientras comenzaban el proceso de estabilización. Marco insertó hábilmente un catéter intravenoso en la pata delantera de la lince, un procedimiento complicado en el mejor de los casos y aún más difícil con un animal salvaje traumatizado. La lince apenas reaccionó, una señal de cuán débil estaba realmente. Los fluidos comenzaron a gotear en su sistema y Samuel pudo ver casi inmediatamente una ligera mejora en su respiración. La deshidratación había sido uno de los factores que agravaban su estado crítico. Presión sanguínea bajísima, anunció Elena después de colocar un manguito especializado alrededor de la pata trasera de la lince. 60/40. Está en shock profundo. Marco, aumenta el flujo de los fluidos y prepara epinefrina en caso de que necesitemos estimular su corazón. Sus manos se movían con eficiencia mientras hablaba, limpiando cuidadosamente las heridas más visibles con solución antiséptica. Las abrasiones eran peores de lo que Samuel había pensado inicialmente. En varios lugares, la piel había sido completamente despojada, dejando al descubierto tejido muscular. Iba a necesitar cirugía reconstructiva extensa si sobrevivía. Ultrasonido está listo, anunció Marco, rodando una máquina hacia la mesa de examen. Esta era la parte que todos habían estado temiendo. El ultrasonido revelaría el estado de las crías y nadie estaba seguro de qué encontrarían. Elena aplicó gel conductor al vientre hinchado de la lince y colocó el transductor cuidadosamente contra su piel. La pantalla cobró vida con las imágenes borrosas características de un ultrasonido, patrones en blanco y negro, que para el ojo no entrenado parecerían aleatorios, pero que para Elena contaban una historia clara. Hay 3 crías, anunció después de un momento de estudio concentrado. Sus latidos cardíacos son detectables, aunque más lentos de lo que me gustaría. Su voz se tensó ligeramente. Y hay evidencia de sangrado placentario. No es masivo, pero está ahí. Si no hacemos algo pronto, vamos a perderlas. Samuel sintió que su corazón se encogía. Había temido esto. El trauma del arrastre había dañado la placenta, el órgano vital que proporcionaba oxígeno y nutrientes a las crías en desarrollo. Sin una placenta funcionando correctamente, las crías morirían y, dependiendo de la severidad del daño, la madre también podría estar en peligro de infección o hemorragia interna. ¿Cuáles son nuestras opciones?, preguntó Samuel, aunque como veterinario retirado ya conocía la respuesta. Elena se enderezó, su expresión grave. Tenemos 2 opciones. Podemos intentar estabilizarla y esperar que su cuerpo se recupere lo suficiente como para llevar las crías a término, aunque eso podría tomar semanas y no hay garantía de que las crías sobrevivan ese tiempo con una placenta dañada. O podemos realizar una cesárea de emergencia ahora mismo, sacar a las crías y darles cuidados intensivos mientras tratamos las heridas de la madre por separado. Ambas opciones tienen riesgos enormes, agregó Marco. Si operamos ahora, las crías son prematuras, probablemente por al menos 1 semana o 2.
Sus posibilidades de supervivencia fuera del útero son de 50-50 en el mejor de los casos. Pero si esperamos, podrían morir dentro de ella por falta de oxígeno. Samuel observó a la lince en la mesa. Su respiración superficial pero constante. Su cuerpo tan pequeño y vulnerable, a pesar de ser un depredador poderoso en circunstancias normales. Pensó en todas las decisiones difíciles que había tenido que tomar en su carrera, todas las veces que había tenido que elegir entre opciones imperfectas. Esta no era diferente, excepto que esta vez, él no era el que tenía que tomar la decisión final. Ese peso recaía sobre Elena. La veterinaria cerró los ojos por un momento, respiró profundamente, y cuando los abrió de nuevo, su expresión mostraba determinación resuelta. Vamos a operar. Si esperamos, sabemos que las perderemos a todas. Al menos así tenemos una oportunidad de salvar a algunas, si no a todas. Marco, prepara el quirófano para cesárea de emergencia. Samuel, necesito que llames a Jennifer, nuestra especialista en cuidados neonatales. Dile que venga inmediatamente y que traiga las incubadoras portátiles. Samuel ya estaba en movimiento antes de que Elena terminara de hablar. La llamada a Jennifer fue breve, pero urgente. La especialista en cuidados neonatales vivía a solo 15 minutos del centro, una proximidad que no era coincidencia, sino una decisión deliberada que había tomado precisamente para estas situaciones. Estaré allí en 10 minutos, prometió sin hacer preguntas innecesarias. El tono de voz de Samuel le había dicho todo lo que necesitaba saber sobre la gravedad de la situación. Samuel colgó y regresó rápidamente a la sala de cirugía, donde la transformación ya estaba en marcha. Elena se había cambiado a ropa quirúrgica estéril y Marco estaba preparando los instrumentos con movimientos rápidos pero precisos. La lince había sido trasladada a la mesa de operaciones y un sistema de monitoreo cardíaco ahora rastreaba sus signos vitales en una pantalla que parpadeaba con cada latido de su corazón. Elena estaba administrando anestesia, una tarea delicada incluso en circunstancias normales y doblemente peligrosa con un animal en shock. Demasiada anestesia y el corazón débil de la lince podría detenerse. Muy poca y podría despertar durante el procedimiento, lo cual sería catastrófico. Elena había calculado la dosis basándose en el peso estimado de la lince y su condición actual, ajustando para el hecho de que su sistema estaba comprometido. La inyección fue administrada lentamente y todos observaron el monitor cardíaco con tensión. Los latidos disminuyeron ligeramente pero se mantuvieron estables. Un pequeño suspiro de alivio colectivo llenó la habitación. Samuel se había puesto una bata quirúrgica por encima de su ropa y se había lavado las manos meticulosamente. Sabía que no era oficialmente parte del equipo quirúrgico, pero también sabía que Elena podría necesitar un par de manos expertas adicionales. La doctora no objetó su presencia. Había trabajado lo suficiente con Samuel para respetar su experiencia, y en una situación como esta, todo el apoyo era bienvenido. Marco había colocado cortinas quirúrgicas alrededor del área abdominal de la lince, creando un campo estéril para la operación. El vientre hinchado de la madre estaba ahora completamente expuesto, las crías moviéndose ocasionalmente bajo la piel, en lo que podrían ser sus últimos momentos dentro del útero. Elena tomó el bisturí, sus manos notablemente firmes a pesar de la presión de la situación. Había realizado cesáreas antes, pero nunca en circunstancias tan extremas. Normalmente, este tipo de procedimiento se planeaba con anticipación, con el animal estable y todos los riesgos minimizados. Esto era cualquier cosa menos ideal. «Voy a hacer la incisión inicial», anunció, su voz profesional pero tensa. «Marco,
Monitorea los signos vitales constantemente. Si ves cualquier irregularidad, avísame inmediatamente. El bisturí cortó limpiamente a través de la piel y el tejido subcutáneo, revelando las capas musculares debajo. Elena trabajaba con concentración absoluta, cada movimiento deliberado y preciso. El sangrado era mínimo, una buena señal de que el sistema vascular de la lince aún funcionaba a pesar del trauma. Samuel observaba desde su posición, listo para asistir en el momento que fuera necesario. Había participado en suficientes cirugías para saber cuándo intervenir y cuándo simplemente estar presente como apoyo moral. La puerta de la sala de cirugía se abrió y Jennifer entró apresuradamente, ya vestida con ropa quirúrgica. Había traído consigo 2 incubadoras portátiles del tamaño de maletas grandes, cada una equipada con sistemas de calefacción, humidificación y monitoreo. Las colocó en una mesa auxiliar y comenzó a prepararlas inmediatamente, calibrando las temperaturas y verificando que todos los sistemas funcionaran correctamente. Su presencia añadió un nivel adicional de preparación al equipo. Si lograban sacar vivas a las crías, Jennifer sería su mejor esperanza de supervivencia. Elena había alcanzado ahora la pared uterina. Este era el momento más delicado. El útero de una lince preñada estaba enormemente distendido y lleno de líquido amniótico. Un corte demasiado profundo podría dañar accidentalmente a una de las crías. Demasiado superficial, y tendría que hacer múltiples incisiones, prolongando el procedimiento peligrosamente. Elena palpó cuidadosamente la superficie del útero, sintiendo la posición de las crías a través de la pared. «Estoy haciendo la incisión uterina», anunció. El bisturí tocó la superficie y un chorro de líquido amniótico comenzó a fluir. Marco estaba listo con gasas absorbentes, controlando el fluido para mantener el campo quirúrgico lo más limpio posible. Elena ensanchó la incisión con sus dedos, creando una abertura lo suficientemente grande. Y entonces, con movimientos increíblemente gentiles, metió su mano en el útero y sacó la primera cría. Era diminuta, no más grande que la palma de su mano, cubierta con una membrana translúcida. Marco la recibió inmediatamente, limpiando rápidamente la membrana de su cara y nariz. Por un momento terrible, la cría no se movió. Entonces, emitió un pequeño chillido agudo y comenzó a respirar. Jennifer estaba allí en un instante, tomando la cría de las manos de Marco y llevándola a la primera incubadora. «Es hembra», anunció Jennifer mientras trabajaba rápidamente, secando a la pequeña lince y asegurándose de que sus vías respiratorias estuvieran despejadas. Aproximadamente 400 gramos, pequeña pero con buen tono muscular, está respirando por sí sola. Elena ya estaba sacando la segunda cría. Este proceso fue más rápido ahora que sabía qué esperar. La segunda cría, otro pequeño bulto de pelaje húmedo, fue transferida rápidamente a Marco y luego a Jennifer. Esta también comenzó a respirar después de unos segundos aterradores. «Hembra también», reportó Jennifer. 450 gramos, ligeramente más grande que su hermana. Ambas están en la incubadora 1. La tercera cría fue la más difícil de extraer. Estaba posicionada más profundamente en el útero y Elena tuvo que manipular cuidadosamente para alcanzarla sin causar más daño al tejido uterino ya comprometido. Cuando finalmente emergió, estaba notablemente más quieta que sus hermanas. Marco trabajó frenéticamente para estimular su respiración, frotando su pequeño pecho con una toalla tibia. «Vamos, pequeña», murmuró Samuel desde su posición, sus manos apretadas en puños inconscientes. «Vamos, puedes hacerlo». Después de lo que pareció una eternidad, pero fueron probablemente solo 30 segundos, la tercera cría emitió un débil grito y comenzó a respirar irregularmente. Jennifer la tomó con urgencia renovada. «Macho»,
anunció mientras lo colocaba en la segunda incubadora. 350 gramos, significativamente más pequeño. Respiración débil pero presente. Va a necesitar vigilancia constante. Con las 3 crías fuera, Elena comenzó el proceso de cerrar el útero. Esta parte era crucial. Si la sutura no era perfecta, la lince madre podría desarrollar una infección masiva o sufrir hemorragia interna. La sutura del útero era un trabajo meticuloso que requería la máxima concentración. Elena utilizaba un patrón de puntos que había perfeccionado a lo largo de años de práctica, cada puntada colocada con precisión milimétrica. El tejido uterino era delicado incluso en las mejores circunstancias, y el trauma que la lince había sufrido lo había debilitado aún más. Samuel observaba con admiración profesional mientras Elena trabajaba. Había realizado procedimientos similares cientos de veces en su carrera, pero siempre en animales domésticos o de granja. Hacer esto en una especie salvaje, con su fisiología ligeramente diferente y su sistema de coagulación único, requería un nivel de experiencia y confianza que Elena claramente poseía. Marco continuaba monitoreando los signos vitales, anunciando periódicamente las lecturas. Presión sanguínea subiendo ligeramente, 65/45, frecuencia cardíaca estable en 80 latidos por minuto, saturación de oxígeno al 87%, aún baja, pero mejorando con los fluidos. Cada pequeña mejora era una victoria, una señal de que el cuerpo de la lince estaba respondiendo al tratamiento. Pero todos en la habitación sabían que aún estaban lejos de estar fuera de peligro. Las próximas 24 horas serían críticas. Detrás de ellos, Jennifer trabajaba con las 3 crías en sus incubadoras. Los pequeños linces, con sus ojos aún cerrados y sus cuerpos increíblemente frágiles, yacían sobre toallas tibias bajo lámparas de calor especializadas. Sus respiraciones eran visibles en los pequeños movimientos de sus pechos, rápidas y superficiales, como era típico en neonatos de felinos. Jennifer había colocado sondas de alimentación diminutas junto a las incubadoras, sabiendo que pronto necesitaría comenzar a alimentarlos con fórmula especializada si iban a sobrevivir. Los cachorros de lince normalmente amamantaban de su madre durante las primeras semanas de vida. Pero con la madre en estado crítico, eso no sería posible por ahora. La más pequeña de las hembras había comenzado a hacer pequeños sonidos de angustia, maullidos débiles que eran casi inaudibles, pero que apretaban el corazón de todos en la habitación. Jennifer la tomó cuidadosamente, envolviéndola en una toalla tibia y sosteniéndola contra su pecho. Los cachorros recién nacidos necesitaban contacto físico, además de calor, algo que imitara la presencia de su madre. El pequeño animal se calmó gradualmente, sus chillidos disminuyendo hasta convertirse en respiraciones suaves. «Está bien, pequeña», susurró Jennifer. «Estás a salvo ahora». Elena había terminado de suturar el útero y ahora comenzaba a cerrar las capas musculares abdominales. Sus manos se movían con la misma precisión de antes, aunque Samuel podía ver las pequeñas líneas de tensión alrededor de sus ojos que indicaban el esfuerzo de mantener esa concentración durante tanto tiempo. La cirugía había durado ya casi 1 hora, un tiempo considerable para un procedimiento de emergencia. Pero no podía apresurarse. Cada punto tenía que ser perfecto. Una infección postoperatoria en un animal salvaje era extremadamente difícil de tratar y a menudo fatal. Afuera de la sala de cirugía, Rick Brennan permanecía sentado en una silla de plástico en la sala de espera, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía una taza de café que alguien del personal le había ofrecido pero que no había bebido. A través de una ventana podía ver parcialmente lo que ocurría en la sala de operaciones, aunque no los detalles específicos. Lo que sí podía ver
Era suficiente. La actividad frenética del equipo médico, las máquinas parpadeando, las figuras moviéndose con urgencia controlada. Y sabía que todo esto, todo este sufrimiento y esfuerzo desesperado, era resultado directo de sus acciones. Un vehículo oficial del Departamento de Caza y Pesca de Nuevo México había llegado 20 minutos antes. El oficial Thomas Wright, un hombre de 40 y tantos años con el porte serio de alguien que había visto demasiadas violaciones de las leyes de protección de vida silvestre, había tomado la declaración preliminar de Rick. No lo había arrestado todavía, esperando a que la situación con el animal se clarificara antes de tomar acciones oficiales. Pero las implicaciones estaban claras. Rick enfrentaba cargos federales potenciales por maltratar a una especie protegida, cargos que podrían resultar en años de prisión y multas devastadoras. ¿Por qué lo hizo? La pregunta del oficial Wright había sido simple, pero cargada de un juicio silencioso. Rick había intentado explicar sobre sus gallinas, sobre su derecho a proteger su propiedad, pero las palabras habían sonado huecas, incluso a sus propios oídos. La verdad, que apenas podía admitirse a sí mismo, era que había actuado por crueldad casual, por un sentido inflado de su propio derecho a hacer lo que quisiera en su tierra, sin consideración por las consecuencias o por las vidas de otros seres. Ahora, sentado en esa sala de espera estéril, observando el resultado de sus acciones, esa verdad lo golpeaba con una fuerza que ninguna cantidad de racionalización podía amortiguar. De vuelta en la sala de cirugía, Elena había cerrado finalmente la incisión abdominal. La lince madre ahora tenía una línea de suturas que recorría su vientre, marcando el lugar donde sus crías habían sido extraídas de emergencia. Pero la cirugía aún no había terminado. Elena ahora tenía que tratar las heridas extensas causadas por el arrastre. Las abrasiones que cubrían las patas traseras y los flancos de la lince necesitaban ser limpiadas a fondo y, en algunos casos, cubiertas con injertos de piel para promover la curación adecuada. Samuel se adelantó ahora, sus décadas de experiencia finalmente siendo utilizadas directamente. Trabajó junto a Elena, limpiando meticulosamente cada herida con solución antiséptica, removiendo tejido muerto y aplicando ungüentos antibióticos. Era un trabajo tedioso y doloroso de presenciar, imaginando lo que el animal había sufrido para recibir estas lesiones. Pero era necesario. Sin un tratamiento adecuado, las heridas se infectarían y la sepsis mataría a la lince en cuestión de días, incluso si sobrevivía a la cirugía. 2 horas después de que hubiera comenzado, la operación finalmente terminó. La lince fue trasladada cuidadosamente a una jaula de recuperación especial, equipada con calefacción controlada y sistemas de monitoreo constante. Permanecería bajo anestesia por algunas horas más, permitiendo que su cuerpo comenzara el proceso de curación sin el estrés adicional del despertar en un entorno desconocido. Elena se quitó los guantes quirúrgicos con un suspiro profundo, su cara mostrando el agotamiento de haber mantenido concentración intensa durante tanto tiempo. «Hiciste un trabajo increíble», le dijo Samuel sinceramente. «Esa fue una de las cirugías más complicadas que he presenciado». Elena le devolvió una sonrisa cansada. «No podría haberlo hecho sin tu ayuda, Samuel, y sin que llegaras cuando lo hiciste». Las primeras horas después de la cirugía fueron las más tensas que el centro de rehabilitación había experimentado en meses. Jennifer había establecido un sistema de turnos de cuidado intensivo para las 3 crías, alimentándolas cada 2 horas con una fórmula especializada para cachorros de felinos salvajes. Los pequeños linces, cada uno no más grande que un hámster, se aferraban a la vida con una tenacidad que desafiaba su fragilidad aparente. El macho, el más pequeño de los 3,
preocupaba especialmente a Jennifer. Su respiración seguía siendo irregular y había rechazado las 2 primeras tomas de alimento, obligándola a administrar nutrientes a través de una sonda nasogástrica diminuta, un procedimiento delicado que requería manos extraordinariamente firmes. Samuel se había negado a irse del centro, a pesar de las protestas de Elena sobre su edad y la hora tardía. Se había instalado en una silla junto a la jaula de recuperación de la madre lince, observando cada respiración, cada pequeño movimiento que pudiera indicar mejoría o deterioro. Su esposa, a quien había llamado para explicarle la situación, había comprendido completamente. Después de 45 años de matrimonio, con un veterinario dedicado, estaba acostumbrada a estas emergencias nocturnas. «Solo prométeme que descansarás un poco», había dicho con cariño preocupado en su voz. «No eres tan joven como solías ser, Samuel». Él había prometido que lo haría, una promesa que ambos sabían probablemente no cumpliría completamente. El oficial Wright había completado su investigación preliminar y había tomado la decisión de arrestar formalmente a Rick Brennan. Los cargos incluían maltrato animal bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción, un delito federal que llevaba sanciones severas. Rick había sido esposado y llevado al vehículo patrulla, su rostro una máscara de arrepentimiento mezclado con resignación. Antes de partir, había pedido hablar con Samuel. El anciano había salido brevemente de la sala de recuperación, su expresión neutral mientras escuchaba lo que Rick tenía que decir. «Solo quiero que sepa que lo siento», había comenzado Rick, su voz quebrada. «No esperaba que las cosas... No pensé que estaría preñada». «No pensé en absoluto», había sido la respuesta de Samuel, su tono frío pero no cruel. «Esa es precisamente la razón por la que tenemos leyes protegiendo a estas criaturas, porque gente que no piensa puede causar daño irreparable antes de darse cuenta de lo que ha hecho». Había hecho una pausa, estudiando el rostro de Rick con ojos que habían visto demasiadas situaciones como esta. Pero al menos tuvo la decencia de traerla aquí, en lugar de huir. Eso cuenta para algo. Rick había sido llevado entonces, dejando atrás su camioneta que sería confiscada como evidencia. Samuel había regresado a su vigilia junto a la lince madre, reflexionando sobre los extraños giros que la vida podía tomar. Esta mañana había estado simplemente regresando de una consulta rutinaria. Ahora estaba en el centro de un drama de vida o muerte que involucraba a 5 linces y desafiaría la resistencia de todo el equipo veterinario del centro. A medida que la noche se profundizaba, el centro se sumió en una quietud tensa. El personal regular se había ido a casa, dejando solo a un pequeño equipo de emergencia: Elena, Jennifer, Marco y Samuel. Cada uno se había adjudicado responsabilidades específicas. Elena monitoreaba a la madre, revisando sus signos vitales cada 30 minutos y ajustando los medicamentos según fuera necesario. Jennifer estaba completamente enfocada en las crías, su mundo reducido a esos 3 pequeños bultos de pelaje que dependían completamente de ella para sobrevivir. Marco se encargaba de la documentación, registrando meticulosamente cada desarrollo, cada dosis de medicamento, cada cambio en el estado de los pacientes. Y Samuel simplemente estaba presente, su experiencia disponible en cualquier momento que fuera necesitada. Alrededor de las 2 de la madrugada, la lince madre comenzó a despertar de la anestesia. Sus primeros movimientos fueron pequeños, apenas perceptibles: un temblor en su oreja, un ligero movimiento de su cola. Luego, gradualmente, sus ojos comenzaron a abrirse, esos orbes dorados mirando sin enfocar inicialmente, confundidos por las drogas que aún circulaban en su sistema. Elena estaba allí inmediatamente.
hablándole en tonos suaves y tranquilizadores. Fácil, mamá. Estás a salvo. Tus bebés están a salvo. No estamos aquí para lastimarte. La lince intentó levantarse, un impulso instintivo de escapar de esta situación extraña y aterradora. Pero su cuerpo no respondía como debería. El dolor de las heridas y la debilidad por la cirugía la obligaron a recostarse de nuevo. Emitió un sonido bajo, algo entre un gruñido y un gemido que expresaba tanto dolor como frustración. Samuel se acercó lentamente a la jaula, moviéndose con deliberada lentitud para no alarmarla más. La lince lo reconoció, sus ojos enfocándose brevemente en su rostro. Era el humano que había estado en el camino, el que había estado allí cuando todo se volvió oscuro y doloroso. Su instinto le decía que huyera, pero su cuerpo no le permitía obedecer. Elena preparó una jeringa con analgésicos adicionales, medicamentos diseñados para aliviar el dolor sin sedar completamente al animal. La lince necesitaba estar consciente para beber agua y eventualmente comer, procesos que serían cruciales para su recuperación. La inyección fue administrada a través del catéter intravenoso y dentro de minutos Samuel pudo ver la tensión disminuir ligeramente en el cuerpo de la lince. El dolor, aunque aún presente, se había vuelto manejable. Sus ojos, que habían estado salvajes con pánico y dolor, comenzaron a mostrar algo más. Una cautelosa conciencia de que quizás, solo quizás, estos humanos no eran una amenaza. En la sala de cuidados neonatales, las crías presentaban su propio drama silencioso. La hembra más grande había tomado bien a la alimentación por botella, succionando con vigor sorprendente para algo tan pequeño. Su hermana menor era más vacilante, requiriendo paciencia y persistencia de parte de Jennifer, pero eventualmente también aceptaba el alimento. El macho, sin embargo, continuaba siendo motivo de seria preocupación. Incluso con la sonda nasogástrica, su temperatura corporal seguía cayendo peligrosamente, a pesar de las lámparas de calor y las mantas térmicas. Jennifer había comenzado a llevarlo contra su propia piel, usando el calor de su cuerpo para mantener estable la temperatura del cachorro, un método antiguo pero efectivo que había salvado incontables vidas de animales neonatos a lo largo de los años. Samuel, ven aquí un momento, llamó Jennifer suavemente alrededor de las 3 de la mañana. Su voz llevaba una nota de preocupación que hizo que el anciano se levantara inmediatamente de su silla. Se acercó a las incubadoras donde Jennifer sostenía al pequeño macho contra su pecho. Su temperatura sigue bajando. Estoy haciendo todo lo que puedo, pero no está respondiendo como debería. Samuel observó al diminuto cachorro. Samuel extendió sus manos y Jennifer le entregó cuidadosamente al pequeño macho. El cachorro era increíblemente liviano, como si no pesara nada en absoluto. Su piel se sentía fría al tacto, demasiado fría, y su respiración era apenas un susurro de aire que entraba y salía de sus diminutos pulmones. Samuel había visto esta condición antes, muchas veces a lo largo de su carrera. Los neonatos prematuros tenían dificultad extrema para regular su temperatura corporal, y una vez que comenzaban a enfriarse, entraban en una espiral descendente que era difícil de revertir. El metabolismo se ralentizaba, lo que causaba más enfriamiento, lo que ralentizaba más el metabolismo. Era un círculo vicioso que con demasiada frecuencia terminaba en la muerte. Necesitamos calor directo de piel con piel, dijo Samuel, su mente trabajando a través de décadas de conocimiento acumulado. Pero no solo de una persona. Jennifer, continúa sosteniéndolo contra tu pecho. Marco, ven aquí. Necesito que coloques tu mano sobre su espalda, creando una bolsa de calor corporal alrededor de él. Y alguien trae más mantas tibias, las que acabamos de sacar de la secadora.
Marco se acercó inmediatamente, colocando su mano grande y cálida sobre el diminuto cuerpo del cachorro. Entre el pecho de Jennifer debajo y la mano de Marco arriba, el pequeño lince quedó envuelto en calor humano. Elena llegó con mantas que habían sido calentadas, envolviéndolas cuidadosamente alrededor del cachorro y las manos de Jennifer y Marco, creando un capullo térmico. Ahora solo podían esperar y ver si el pequeño cuerpo respondería al calor. Los minutos pasaron con agonizante lentitud. Samuel verificaba constantemente el pulso del cachorro con sus dedos, sintiendo los latidos diminutos de su corazón contra la pared de su pecho. Por un momento terrible, pensó que lo habían perdido. Los latidos parecían hacerse más débiles, más espaciados, pero entonces, gradualmente, comenzó a sentir un cambio. El pulso se fortaleció ligeramente. La respiración se hizo un poco más profunda. El pequeño cuerpo comenzó a sentirse menos como hielo y más como carne viviente. «Está funcionando», susurró Jennifer, apenas atreviéndose a creer. «Puedo sentir que se está calentando». Continuaron con el calentamiento de piel con piel durante casi una hora, nadie moviéndose excepto para verificar ocasionalmente la temperatura del cachorro con un termómetro especializado. Lentamente pero con seguridad, la temperatura subió desde los peligrosos 34 grados Celsius hasta un nivel más seguro de 37. El pequeño macho, como si reconociera que había sobrevivido a otro desafío, emitió un pequeño chillido, el primer sonido verdaderamente fuerte que había hecho desde nacer. «Hay un luchador después de todo», dijo Samuel con una sonrisa cansada. «Sus hermanas tienen un buen ejemplo a seguir». Con el macho estabilizado, al menos temporalmente, la atención del grupo volvió a la madre. La lince había estado observando todo este ajetreo con ojos alertas pero cautelosos. Algo en su expresión había cambiado. El pánico inicial había dado paso a una observación más calculada, como si en algún nivel instintivo reconociera que estos humanos no le estaban haciendo daño sino ayudándola. Elena se acercó a la jaula con un plato de agua. La hidratación era crucial, pero no estaban seguros de si la lince bebería. Los animales salvajes a menudo se negaban a comer o beber en cautiverio, especialmente cuando estaban estresados. Para sorpresa de todos, la lince olfateó el agua cautelosamente y luego comenzó a lamer. Sus lengüetazos eran débiles al principio, pero se fortalecieron a medida que el agua fresca tocaba su garganta reseca. Bebió durante casi un minuto completo, una cantidad considerable para un animal de su tamaño. Cuando terminó, volvió a recostarse, sus ojos cerrándose a medias en lo que parecía ser exhausto alivio. «Es una buena señal», comentó Elena suavemente. «Está lo suficientemente fuerte como para cuidarse a sí misma básicamente. Eso mejora significativamente sus probabilidades». El amanecer comenzó a filtrarse a través de las ventanas del centro, pintando el cielo del desierto con tonos de rosa y naranja. Samuel se había quedado dormido finalmente en su silla, su cabeza inclinada hacia adelante, en un ángulo incómodo que le haría doler el cuello más tarde. Elena lo cubrió gentilmente con una manta, sonriendo ante la ironía de cuidar al cuidador. Este hombre había dado tanto de sí mismo, no solo esta noche, sino a lo largo de décadas de servicio dedicado a los animales. Era un recordatorio de que la bondad genuina aún existía en el mundo, incluso cuando enfrentaban ejemplos de crueldad como el que Rick Brennan había demostrado. A las 7 de la mañana, el resto del personal del centro comenzó a llegar, encontrando un ambiente transformado de la normalidad del día anterior. La historia de lo que había ocurrido se propagó rápidamente. La recepcionista, una mujer joven llamada María, inmediatamente comenzó a documentar el caso en las redes sociales del centro,
sabiendo que una historia como esta resonaría profundamente con la comunidad. En cuestión de horas, las publicaciones sobre la lince rescatada y sus 3 crías prematuras se habían vuelto virales localmente. Las llamadas comenzaron a llegar. Periódicos locales querían entrevistas. Estaciones de televisión querían enviar equipos de cámara. Pero Elena fue firme en proteger la privacidad y tranquilidad que sus pacientes necesitaban. Permitió que un solo reportero de un periódico respetado visitara brevemente, con la condición de que mantuviera su distancia y no usara flash en sus fotografías. El reportero, un hombre mayor llamado David Chen, que había cubierto historias ambientales durante 30 años, entendió la delicadeza de la situación y manejó su visita con profesionalismo ejemplar. La historia que David escribió esa tarde capturaría la atención de toda la región. Tituló su artículo: Un héroe silencioso salva a familia de linces de crueldad inimaginable. El artículo detallaba no solo el horror de lo que Rick Brennan había hecho, sino también la extraordinaria respuesta de Samuel y el equipo del centro. Incluía una fotografía del anciano Samuel, finalmente despierto de su siesta breve, sentado junto a la jaula de la madre lince, su mano extendida cerca de las barras en un gesto de protección y cuidado. La expresión en su rostro decía más que 1000 palabras sobre la compasión y determinación que había impulsado sus acciones. Las donaciones comenzaron a llegar al centro esa misma tarde. Personas de toda la región, conmovidas por la historia, enviaban dinero para ayudar con los costos médicos de la lince y sus crías. En una semana, el centro había recaudado más de $50,000, una cantidad que no solo cubriría completamente el tratamiento de la familia de linces, sino que permitiría expandir sus instalaciones y capacidades. Elena estaba abrumada por la generosidad, pero también profundamente consciente de la responsabilidad que estas donaciones representaban. La gente había invertido su fe y sus recursos en el centro porque creían en su misión. No podían defraudarlos. La recuperación de la madre lince fue lenta pero constante. Para el 3er día después de la cirugía, estaba comiendo pequeñas cantidades de carne cruda, un desarrollo crítico que señalaba su retorno gradual a la funcionalidad normal. Sus heridas, aunque severas, comenzaron a mostrar signos de curación bajo los cuidados meticulosos del equipo veterinario. Las suturas de la cesárea permanecían intactas, sin signos de infección, un testimonio de la habilidad quirúrgica de Elena. Para el 7º día, la lince podía moverse dentro de su jaula, aunque cojeaba notablemente y claramente sentía dolor. Pero había fuego en sus ojos nuevamente, esa chispa de vida salvaje que había estado ausente en los primeros días críticos. Las 3 crías prosperaban bajo los cuidados intensivos de Jennifer. El pequeño macho, después de su crisis inicial, resultó ser sorprendentemente resistente. Su apetito se había vuelto voraz y ganaba peso constantemente. Sus 2 hermanas también crecían rápidamente, sus ojos comenzando a abrirse alrededor del 10º día, revelando los iris azules que eventualmente se tornarían del color dorado característico de los linces adultos. Hacían los sonidos típicos de cachorros de felinos, pequeños maullidos y ronroneos que derretían los corazones del personal del centro. Verlos jugar torpemente entre ellos, sus movimientos descoordinados pero llenos de vida, era un recordatorio poderoso de por qué todos hacían este trabajo. Samuel visitaba el centro diariamente, incapaz de mantenerse alejado de la familia de linces que había ayudado a salvar. Su esposa bromeaba diciendo que había adoptado 4 linces sin consultarle primero. La lince madre había desarrollado lo que solo podía describirse como tolerancia hacia Samuel. No le permitía acercarse demasiado, su instinto salvaje aún intacto, pero tampoco mostraba el pánico extremo que exhibía cuando otros se acercaban a su jaula.
Era como si reconociera en algún nivel profundo e inexplicable que este humano en particular le había salvado la vida. El caso legal contra Rick Brennan procedía rápidamente. Los fiscales federales habían tomado el caso personalmente, indignados por la crueldad flagrante demostrada. Las fotografías de las heridas de la lince, los testimonios del equipo veterinario y la confesión del propio Rick proporcionaban evidencia abrumadora. Su abogado defensor había intentado argumentar que Rick había actuado por ignorancia más que por malicia, pero era un argumento difícil de sostener cuando los hechos eran tan claros. Finalmente, Rick aceptó un acuerdo que incluía 18 meses de prisión, $50,000 en multas que irían directamente al centro de rehabilitación y 500 horas de servicio comunitario trabajando en conservación de vida silvestre una vez que completara su sentencia. La noticia del acuerdo trajo sentimientos mezclados a Samuel. Por un lado, quería justicia para el sufrimiento que Rick había causado. Por otro, reconocía que el hombre había mostrado verdadero arrepentimiento. La última vez que los dos se habían visto durante una audiencia preliminar, Rick se había acercado a Samuel con lágrimas en los ojos. «Voy a pasar el resto de mi vida tratando de compensar lo que hice», había dicho con voz quebrada. «Si alguna vez puedo hacer algo, cualquier cosa, para ayudar a esos animales o a otros como ellos, lo haré». Samuel había aceptado sus palabras con un asentimiento silencioso. El perdón, pensaba, era posible, pero no borraría las consecuencias de las acciones de Rick ni el trauma que había causado. 3 meses después del rescate, llegó el momento que todos habían estado anticipando y temiendo simultáneamente. Las crías, ahora pequeños linces activos y saludables, que pesaban cada uno más de 2 kilogramos, necesitaban ser reunidos con su madre. Habían sido criados por humanos hasta este punto, pero para tener alguna esperanza de eventualmente ser liberados en la naturaleza, necesitaban aprender comportamientos de su propia madre. El proceso de reintroducción fue manejado con extremo cuidado por Elena y su equipo. Comenzaron colocando objetos con el olor de las crías en la jaula de la madre, permitiéndole familiarizarse con sus esencias. Luego, cuando la madre mostró curiosidad en lugar de agresión, colocaron las jaulas de las crías cerca de la suya para que pudieran verse y olerse a través de las barras. La madre lince había estado inquieta al principio, paseando y vocalizando. Pero gradualmente, algo cambió en su comportamiento. Los sonidos que hacía se volvieron menos angustiados y más maternales, los llamados característicos que las madres felinas usan para comunicarse con sus crías. El día de la reunión física, el centro estaba en silencio tenso. Jennifer llevó a las 3 crías, ahora bastante más grandes y activas que los diminutos recién nacidos que había cuidado, a la gran jaula de recuperación donde la madre esperaba. Las crías fueron colocadas en el suelo a varios metros de distancia de su madre. Por un momento nadie se movió. La madre lince observaba a estos pequeños extraños, su postura tensa, pero no agresiva. Las crías, guiadas por instintos más antiguos que el tiempo mismo, comenzaron a moverse hacia la forma grande y familiar que olía correctamente, que se veía correctamente, que era su madre aunque nunca la habían conocido conscientemente. Lo que sucedió después hizo que lágrimas corrieran por las mejillas de cada persona observando. La madre lince se acercó a sus crías, olfateándolas cuidadosamente una por una. Luego, con una gentileza extraordinaria, comenzó a lamerlas, limpiándolas como habría hecho desde el momento de su nacimiento si las circunstancias hubieran sido diferentes. Las crías respondieron instintivamente, acurrucándose contra su madre, buscando el calor y consuelo que solo ella podía proporcionar. Samuel, observando desde fuera de la jaula, sintió que algo se asentaba en su pecho.
habían logrado algo extraordinario. 6 meses después, en una mañana fresca de primavera, la familia de linces fue liberada en una reserva protegida lejos de áreas habitadas por humanos. Habían sido equipados con collares de rastreo discretos que permitirían a los investigadores monitorear su progreso sin interferir con sus vidas. Samuel estuvo presente para la liberación, junto con Elena, Jennifer, Marco y docenas de personas de la comunidad que habían seguido la historia desde el principio. Cuando las puertas de los transportadores se abrieron, la madre lince emergió primero, probando el aire con cautela. Luego, sus 3 crías, ahora adolescentes robustos, la siguieron. Por un momento la familia se quedó en el borde del claro, como si despidiéndose silenciosamente de los humanos que les habían dado una segunda oportunidad. Luego, como si respondieran a una señal invisible, desaparecieron en el bosque, 4 sombras moteadas fundiéndose con la naturaleza salvaje de donde venían. Samuel observó hasta que la última cola desapareció entre los árboles. 78 años de vida le habían enseñado muchas cosas, pero esta experiencia le había recordado la lección más importante de todas, que un solo acto de compasión, en el momento correcto, podía cambiar el curso de múltiples vidas y restaurar la fe en la bondad fundamental de la humanidad.